un tema bastante Hablando polémico. de ciudadanos, ¿no? pero es que en serio, Leticia, estoy indignado. ¿Cómo nos gusta tirar el dinero que no es de nosotros? Sí, efectivamente, y lo que tú comentas es importante. Van 3 años, o bueno, van 2 años de esta administración y también de alguna forma no se le había puesto el ojo, ¿no?, al Consejo Ciudadano del Transporte. Yo tengo aquí unos datos de la revisión de la cuenta pública del ISAF del año 2015, es decir, falta porque entreguen la 2016, y hay información reveladora y no sabemos por qué el Congreso, por ejemplo, si no había cumplido en la totalidad de dar informes del uso de los recursos públicos, le autoriza recurso para 2016. Te lo digo muy breve, Horrible. ¿no? Por ejemplo, y ahí está la cuenta pública, dice el ISAF. Efectivo, por ejemplo, dice, en las observaciones está en su apartado 5º. Por ejemplo, efectivo inversiones temporales, el sujeto fiscalizado, este Consejo Ciudadano, dice, no proporcionó ante los auditores del ISAF el registro de firmas autorizadas para expedir los cheques de las cuentas bancarias, ¿no? O sea, ahí está una situación. Luego, impuestos por pagar. Al 31 de octubre del 2015 le faltaban más de 700,000 pesos por pagar del ISR. O sea, ¿qué está pasando con el sueldo? O sea, se supone que te lo descuentan y tú tienes que pagarlo. También, ¿2000 qué, perdón? 2015, no, porque es la cuenta pública 2015. También comenta que este Consejo Ciudadano, a la fecha de la revisión de octubre de 2016, que es del 2015, el Consejo Ciudadano no había dado cumplimiento, fíjate, con la presentación de información ante la Oficialía Mayor del Congreso relativa al avance de sus procesos y proyectos autorizados, tampoco de la eficiencia del resultado de sus metas y tampoco de la justificación que lleguen a realizar, así como información complementaria presupuestal. Y también informa que no tiene un sistema contable que se utilice como instrumento de la administración financiera y tampoco tiene con características señaladas que se refiere a la ley de contabilidad gubernamental. Y también dice que el Consejo Ciudadano incumplió con los ordenamientos que lo obligan a poner a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios de internet, o por cualquier otro medio remoto, local o comunicación electrónica, o a falta de esos, por cualquier otro medio fácil de acceso para el público, toda la información señalada en la Ley de Transparencia respecto precisamente al uso de sus recursos públicos. Y cabe mencionar que el sujeto fiscalizado se obliga a cumplir con estas disposiciones de la ley y al momento de la auditoría pues no cumplió. Entonces nos hemos dado cuenta que no están cumpliendo y que están haciendo los entes fiscalizadores. En este caso estamos hablando del ISAF. Y creo que al ISAF también hay que, de alguna manera, pues reclamarle, porque es un ente bastante costoso. Exacto. Que se supone que es el que nos es el garante, el órgano garante de fiscalización y es el órgano garante de rendición de cuentas. ¿Qué pasa cuando los sujetos obligados a rendir cuentas han sido omisos en su rendición de cuentas? ¿Qué pasa con dónde están esos faltantes de dinero? ¿Dónde están esos vacíos o esas lagunas para que haya un resarcimiento? Y ayer precisamente, platicando de este tema, y vimos la necesidad, creo que se puede hasta llegar a interponer un amparo contra el ISAF por omisión. Podemos emprender un recurso jurídico, lo estamos viendo con vigilantes del transporte. ¿Por qué motivo? Porque precisamente por omisión, dándole seguimiento a el uso de los recursos del Consejo Ciudadano del Transporte. Es decir, el ISAF es el ente fiscalizador y si cualquiera de los sujetos obligados, y en este caso el Consejo Ciudadano del Transporte, no rinde cuentas, pues tiene que emitir una serie, no nada más de recomendaciones, sino también una serie de sanciones, pues que lo lleven a que haya una obligatoriedad de rendir cuentas. Entonces, también está algo preocupante. ¿Una demanda sería entonces o amparo? No pues sí, entiendo. es un amparo, el amparo es un recurso contra autoridad por la omisión, por no rendir cuentas, y creo que nos podríamos ir hasta con el ISAF. Y en este caso la agrupación Vigilantes del Transporte tiene el interés legítimo, porque es un tema que ellos... por ellos nacen, el objeto social es la defensa del transporte público, incluso también Sonora Ciudadana, pero en este caso lo vemos más apropiado al transporte público. Y aquí el asunto, Luis Alberto, es precisamente que nunca pasa nada, ¿no? O sea, que nunca pasa nada con los faltantes, que nunca pasa nada por no presentar tus informes, que nunca pasa nada por no rendir cuentas, que nunca pasa nada porque tu toma de decisiones fue a modo, que nunca pasa nada.
no ha habido una información pública contundente de este Consejo Ciudadano del Transporte, y aún así se da de alguna manera la tarea de decir vamos a votar para que el aumento sea la tarifa, pone el tema sobre la mesa, cuando ni siquiera la autoridad le exige tener una rendición de cuentas a priori, ¿no?, antes de emitir cualquier resultado de votación como esto. Lo que sí estamos viendo también, pues muy grave, claro, la cuestión de que se les paga. Y aquí entramos también nosotros muy preocupantes a una disyuntiva, es decir, se crean las figuras de consejos ciudadanos como ese contrapeso para vigilar, para apoyar, para estar siempre de la mano del ciudadano. Y por las razones que se hayan elegido pagárseles, a lo mejor para que le dedicaran tiempo a los estudios técnicos, tiempo para considerar cuáles son las principales demandas, todos estos factores dependen del transporte público, pues entonces no ha sido garantía que pagándole a un consejo ciudadano cumpla, ¿no?, hacia los ciudadanos. Entonces creo que ya estamos ahorita inmersos en una ruleta que está girando para la dirección que según convenga, pero en un círculo, ¿no?, sin siquiera una dirección que nos lleve a algo. Y lo que yo sí te puedo comentar también es que creo que debe de haber creo que una de las autoridades, ya sea si sea propiamente por la gubernatura o por la dirección del transporte, creo que les debe de exigir que rindan cuentas, los debe someter al escrutinio público, les debe exigir que den en conjunto una rueda de prensa, el Estado les debe exigir, y que ahí estén, la verdad, como cualquier empleado público, sujetos a cualquier pregunta, y ahí mismo definir si quieren continuar o no quieren continuar, si se tiene que renovar o no se tiene que renovar, pero creo que el Estado debe está obligado y debe tomarlo también como una acción de ética y una acción también más progresista, más de vanguardia, de llevarlo al escrutinio público. Porque ya, la verdad, hasta por debajo de las piedras estuvieron buscando a los integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte. Pues. Y nada, pero fíjate, lo que dices es muy importante, lo del ISAF. ¿Y el Congreso, Leticia? A ver, estoy impresionado cómo es que aprueban presupuestos sin importarles. En verdad, nadie hace audit. ¿Dónde está? Qué bueno, ahorita el presidente de la Comisión de Transporte se ocupó, pero el Congreso debería, ahí está cómo el debate fracasa cuando se va al oscurito. Oye, yo como por lo menos el comisionado de transporte, el de la presidenta de la Comisión de Transporte, debería haber citado al Consejo, decirle, oye, ¿qué has hecho en estos años? ¿Qué has hecho? Antes de aprobarte los 10.600.000 pesos, 10.600.000 pesos para este año, que no es de personas, pero no se han reunido más que para eso, salvo Jesús Caballero, que ha montado los estudios. Pero hasta ahí, Leticia, Mirta Alvarado Canaco le hablamos, oye, una postura, no sabía, a mí me representa Jesús Caballero, no sabían los demás, unos que se abstuvieron, Armando Barajas sin declarar nada, más que de una declaración por ahí al imparcial. O sea, ¿no les dio un poco de pudor estar recibiendo dinero en 3 años y reunirse una vez al año? 33,000 pesos. De veras, no puedo creer que como es dinero de ahí, como no es dinero de su bolsa, pues no les pesa. Y lo que comentas es importante de alguna forma porque lamentablemente el ciudadano va a dejar de confiar en estos consejos ciudadanos. Pues eso es lo que está pasando. Me preocupa también eso. Exactamente. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque se están viendo como brazos cooptados por el poder o por unos cuantos para seguir manteniendo el mismo modus operandi. Eso es el mensaje que está dando al final. Y por más política pública que se quiera manejar o por más discurso de avance, de vanguardia, no concuerda. Y yo sí mantengo la postura que es importante que rindan cuentas, no nada más de un acto administrativo, sino de todo su proceso de trabajo, sus tomas de decisiones. Y en este caso el Estado que esté obligado a sentarlos ante la opinión pública. Porque no es justo que nosotros les sigamos pagando, ¿no?, y ellos no hagan su trabajo. Y aquí viste que las obligaciones tienen que de cualquier medio, hasta te pone remoto, cualquiera de fácil acceso, ya más claro no te lo puede decir, hasta la misma auditoría del ISAF, que pues tienen que rendir cuentas. Y lo segundo, lamentablemente el Congreso pues es una muestra de que no ha hecho su labor de verificar las cuentas públicas antes de aprobar presupuestos. Es decir, si esto pasó en el año 2015 y al 2016 le aprobó, entonces no le importó que
que no rindiera cuentas, ni tampoco si hubiera cumplimiento de sus metas, porque se le está dando dinero para cumplir metas. ¿Cuáles metas? Pues no sabemos cuáles metas. Exactamente. ¿No? Qué O sea, tristeza. es realmente una red de opacidad que se está manejando en torno a la información que debiese ser pública, ¿no? Y es una información también de un tema muy controversial y muy delicado, que es el transporte público. Los ciudadanos ayer enojados, desde ayer, antier, en verdad, han estado con el grito porque dicen, ¿cómo puede ser posible que les estemos pagando por esto? Y ahora con esta situación, por ejemplo, Fernando Barraza dice, todavía tienen 3 años para aumentarles esos apoyos y diseñar estrategias que paguen el bolsillo de las familias. Aplausos. Ceci Durán, fíjate también todo lo que se gasta el ISAF para no tener información del 2016. ¿Por qué información del 2015? Isidro Varela, ¿quién fue el encargado de poner a los integrantes de dicho consejo? Chapo de la Isla, con el presupuesto del consejo se pudiera formar una empresa que administrara 100% todo el transporte sin concesionarios. Entonces, Leticia, Oscar Cerrato, la tarifa técnica se debe calcular 2 veces al año. Por incumplimiento de la ley, el consejo debería irse, por lo menos dándote la razón en lo que estás diciendo también. Sí, es verdad, y creo que, mira, a los funcionarios o a los secretarios, el titular del Ejecutivo es su jefe y lo manda y le pide rendir cuentas. Y aquí es un consejo ciudadano que, aunque pues tiene cierta autonomía, pero al final recibe recursos públicos. Creo que aquí la autoridad, que quien es el garante del cumplimiento de nuestros derechos, debe exigirles que rindan cuentas y ponerlos al escrutinio público. Hasta que no hagan algo de ese calado, la autoridad, entonces los ciudadanos vamos a tener confianza de que estos consejos ciudadanos no están hechos a modo y no están cooptados por el poder. Están también denostando una figura que nació con esa intención. ¿Qué era la crítica el sexenio pasado? ¿Te acuerdas? La Contralora Ciudadana, el Consejo Ciudadano. Empezaron una ciudadanitis del padrecismo y ahora vemos esos riesgos. Yo ayer escribía, no sé si viste también, ¿sabes qué? Honrosas excepciones la tuya, entre otros integrantes. Pero, a ver, se están haciendo sastres, no están haciendo consejeros, están haciendo sastres para los consejos. Sí, totalmente. Y creo que es algo que se tiene que poner la lupa y alguna persona del Estado tiene que responder, ¿no? Tiene que buscar que se rinda cuentas. No, esto no se puede de ninguna manera quedar así. Porque entonces, volvemos a lo mismo, si lo dejan pasar, ¿cómo vamos a poder cumplir o cómo vamos a poder creer un discurso en el cual se dice que se va a trabajar o la política pública es a favor de los ciudadanos? ¿No? Es algo complejo, totalmente pero de acuerdo. Qué interesante. hay que cambiarlo. Ojalá proceda esa demanda, ese amparo que trae Vigilantes y Sonora.